Dios te bendiga en esta mañana, Teópolis. Prometo hacer mi mayor esfuerzo por no empezar a llorar tan temprano en la predicación. Gracias por esas palabras, Sammy. Es un placer estar con ustedes. Como mencionó Sammy, hago la función de anciano en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Ponce, Casa de Esperanza, pero me han dado una salidita para volver a Teópolis, que es la iglesia donde nací y crecí. Y en esta mañana me gustaría que vayamos al libro de los Hebreos. Voy a leer el verso que Sammy leyó inicialmente, que es sobre el cual vamos a estar basando la palabra de esta mañana. Y vamos a leer algunos otros versos en Hebreos 4 para ver si podemos descifrar qué es lo que el autor de Hebreos quería decirle a las personas a quienes le escribía. Hebreos 4, del 12 al 13, lee de la siguiente manera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias en esta mañana por el privilegio de compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Te pido que de manera especial les reveles a ellos lo que primero me tuviste que revelar a mí. Y Señor, que ellos puedan entender la importante advertencia que el autor de Hebreos nos hace. Señor, que podamos tomar esta palabra como una señal de que tenemos que cambiar la manera en la que estamos atendiendo el prestar atención a ti, Señor. Guíanos, ayúdanos a comprender, Señor, que siempre tienes misericordia para darnos otra oportunidad, pero que cuando nos alejamos de tu palabra, Señor, somos nosotros mismos los que sufrimos. Que podamos tener cada palabra que sale de tu boca como un tesoro en nuestra vida, desde aquí hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría comenzar hoy enseñándoles una foto. Esa foto es una foto del día de mi boda. No se lo están imaginando. Mi esposa y yo cortamos nuestro bizcocho de boda con una espada. Recuerdo que cuando éramos novios, a manera de relajo, le dije que para casarme con ella tendría que dejarme cortar el bizcocho de boda con una espada. Pensaba que eso me iba a comprar tiempo. Para mi sorpresa me dijo, dale. Y vamos para 7 años de casado y tenemos un bebé hermoso que está en su falda en estos momentos. Siempre he sido aficionado a las espadas, a las armas de guerra y a su manufactura. A mí me gusta mucho la fantasía, lo que es Lord of the Rings. Me encantaba la temática de la película de Braveheart y siempre he sido aficionado a la manufactura de las armas. Y en esta mañana quiero enseñarles un poco acerca de las espadas, particularmente comparando dos tipos de espadas distintas. Esta es una espada inglesa de 2 manos, lo que se conoce en inglés como un two-handed sword o un broadsword. Estas espadas usualmente se utilizaban con las 2 manos, se podía usar con una mano nada más, pero se utilizaba mayormente más como un bate que como una espada, porque estaba diseñada para penetrar armadura que era densa, era bien fuerte. Así que si la usabas con una sola mano, pues tenía mucho menos impacto que si la usabas con las 2.
y eran típicamente utilizadas por los caballeros en Europa. Esta es la típica imagen de un caballero que muchos se imaginan. Ellos tenían, como pueden ver, una armadura que era de hierro y era bastante gruesa y estaba diseñada precisamente para intentar de resistir golpes de ese tipo de espadas. Por ende, era una carrera entre quién hacía armaduras o espadas más fuertes. El segundo tipo de arma que les quiero enseñar es esta. Esto es conocido como una katana. Eso es una espada japonesa. Y eran las que eran típicamente usadas por este tipo de guerreros, los samuráis. La armadura de los samuráis, a diferencia de la de los caballeros, era una armadura que era mucho más flexible y la katana era una espada diseñada más para agilidad. Tenía un solo filo a diferencia de la espada europea. Y la meta era intentar de buscar una apertura donde pudieras hacer un corte ágil y vencer a tu oponente. Históricamente, estas dos espadas nunca se cruzaron. ¿Por qué? Porque Japón y Europa estaban tan distantes el uno del otro que no hubo un conflicto entre Europa y Japón hasta después de el uso de armas de pólvora, de armas de fuego, y ya para ese tiempo pues no se utilizaban las espadas como la forma primaria de combate. Así que los aficionados, los fanáticos a las espadas como yo, han tenido esta riña histórica de qué espada es mejor, si la espada europea o la katana. Pues qué bueno que aunque no hay que hacer una guerra nueva entre Japón y Europa, en los tiempos de ahora se estudiaron las técnicas de manufactura de ambas de estas espadas y se pusieron a la prueba a ver cuál de las dos era más efectiva. Y la conclusión a la que los expertos llegaron es que choque de espada con espada, las espadas europeas destruyen la katana 100% del tiempo. Así que podemos concluir que si fueses a ver el combate entre estas dos armas, la espada europea es la espada superior. Pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué destruyen las espadas europeas a las katanas? Y tiene que ver no necesariamente con la técnica de manufactura o con la habilidad del espadachín, sino que tiene simplemente que ver con el material del que está hecho. El hierro que estaba disponible en Europa era superior al hierro que estaba disponible en Japón. Así que, como el hierro de Europa era de mejor calidad, pues se puede determinar que esa espada es más fuerte. Pero antes de concluir esta cápsula informativa, hay un último punto que quiero visitar. Si usted busca las espadas europeas y las japonesas, usted va a ver que la espada europea en su totalidad estaba hecha del hierro de la mejor calidad posible. La katana solamente tenía hierro de alta calidad en el filo, pero el resto de la espada tenía un hierro inferior, que era conocido como hierro de cerdo o hierro de puerco, que era más dúctil, era más flexible que el que estaba en la punta, y esto era para que cuando las espadas chocaran espada contra espada, no se partiera. Y eso hacía la espada japonesa, la katana, una espada más frágil. Sin embargo, si usted buscara hoy día cuántas espadas sobreviven de las espadas utilizadas en Europa y cuántas espadas sobreviven de las katanas antiguas en los tiempos de guerra en Japón, hay muchas más katanas antiguas sobrevivientes hoy que las espadas europeas. Muchas más espadas europeas se perdieron. ¿Por qué? Si están hechas de un mejor material. Ya mismo vamos a enterarnos por qué. Vamos a ir al libro de Hebreos 4
Vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 4 nuevamente. Quédense con la información que han aprendido en la hornilla de atrás. Ya mismo la revisitamos. Hebreos 4, empezando en el versículo 1, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En el capítulo 3 de Hebreos, el autor está hablando a los que están delante de él. Él está hablando de cómo el pueblo de Israel, a pesar de haber salido del cautiverio en Egipto y tener la palabra de Dios a través de Moisés, no tuvieron fe en esa palabra, en la voluntad de Dios, y a consecuencia de eso, muchos de ellos no entraron a la tierra prometida. Así que él le está diciendo a quien le está prestando oído: ten cuidado de no llegar a la tierra prometida, de no llegar al reposo del Señor, por no acompañar la palabra que oyes de fe. Y esas son palabras bien fuertes que él está advirtiendo a los que lo están escuchando. Y me estuvo bien extraño, porque si vamos a Romanos capítulo 10, 17, Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y eso me parece una contradicción, y yo sé que la Biblia no se contradice. Pero entonces, si ellos oían la palabra de Dios, ¿cómo es que no tenían fe? Si oír la palabra de Dios es lo que provoca la fe en el hombre, y ellos oyeron la palabra de Dios a través de Moisés, ¿por qué no pudieron entrar algunos, muchos de ellos, a la tierra prometida? Porque es lamentable, piénsenlo. Salieron del cautiverio en Egipto, y muchas de estas personas que le dijeron vamos para una tierra prometida, fueron entejados en el desierto. Nunca llegaron a la meta. Estuvieron 40 años en el desierto. Tú sabes lo que es haber vivido una vida entera de esclavitud, ser puesto en libertad y que te digan ahora vamos para la tierra prometida y el resto de tu vida la pases en otro desierto. Horrible. ¿Por qué la palabra no provocó en ellos un producto de fe? Vamos a volver a leer Hebreos 4, del 12 al 13, porque quiero ver esta palabra y cómo es que en el libro de Hebreos la describe. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es de tal naturaleza. Si tú piensas, ¿qué son las coyunturas y el tuétano? El tuétano es el centro del hueso. Y la parte más profunda de tu brazo es su hueso. La parte más profunda de tu pierna es su hueso. Para llegar a tu corazón, a tus órganos, tienes que penetrar las costillas, sea por delante o por detrás. El centro del hombre son sus huesos, y dice que la palabra separa el hueso del tuétano, separa el alma y el espíritu. No son cosas físicas tan siquiera, y es tan eficaz que hasta los pensamientos que tú tienes, la palabra tiene algo que decir acerca de ellos. Él describe la palabra de Dios como algo que no deja de tocar ninguna avenida de tu vida. Tu salud, tu familia, tus finanzas, tu autoestima, el respeto que los demás tienen. Toda avenida de la vida del ser humano, la palabra de Dios toca de una forma
u otra. Y aunque da esta descripción espectacular de la naturaleza de la palabra de Dios, él empieza el capítulo diciendo, ten cuidado de descansar sobre solamente escuchar la palabra de Dios. Mira si lo advierte, que si vamos al verso 11 del capítulo 4, él dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y en el 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él lo resalta, retengamos nuestra profesión. El autor está advirtiendo, no es suficiente escuchar la palabra. Y miren cómo la describió. La describió como esta cosa increíble que toca todas las avenidas de tu vida y te está diciendo eso no es suficiente. Y yo me sentía perplejo leyendo esto porque toda la vida a mí se me había enseñado que todas las contestaciones para todas las dificultades de mi vida, yo las iba a hallar en la palabra. Porque el autor de Hebreos me está diciendo, no descanses sobre solamente oír la palabra. Y yo sé que Hebreos está también inspirado por Dios como el resto de la Biblia. Dios está tratando de decirnos algo. Esto no es un mero pensamiento. Así que, si la palabra tiene la contestación para todo, pero algo hace que no sea suficiente, porque no fue suficiente para los israelitas en el desierto, ¿cuál es el ingrediente secreto para que la palabra sea viva y eficaz? Vamos a volver al museo donde están todas las espadas. Yo les había mencionado que a pesar de estar hecho de un hierro inferior, hoy día usted encuentra más katanas antiguas que espadas europeas antiguas. No es que no vas a encontrar espadas europeas antiguas, pero muchas de ellas no se encuentran ya. Y la contestación de por qué las katanas sobreviven no tiene que ver con cómo las katanas son físicamente. Es una sola cosa. Reverencia. El japonés, en Japón, a una katana se le llamaba el alma del samurái. Tanto así que muchos, cuando un samurái moría, le heredaban a su familia su espada. A veces después de ellos ganar guerra, un clan contra otro y los mataban, se aseguraban de no deshonrar las espadas de sus contrincantes. La razón por la que más katanas sobreviven que espadas europeas es porque en Japón hay una cultura muy importante de preservar y cuidar estos artefactos. Puedes poner la próxima foto. De hecho, hay personas cuya profesión es la preservación de estos artefactos. Una persona que le dedica su vida a asegurarse de untar aceite cuando hay que untarlo, dar martillazo si hay alguna doblez para restaurar el filo de esa katana. Hay espadas que tienen más de 300 años y tienen el mismo filo con el que acabaron con otro ser humano. Pero no tiene que ver con la katana, tiene que ver con la reverencia con la que Japón sostiene estos artefactos. Tanto así que hay personas que las tienen en sus casas como un, lamentablemente, ídolo, como un amuleto, como algo importante para ser preservado. Es una reverencia tal que tú tienes este artefacto que en contacto con el aire le va a dar moho y contratas una persona cada cierto tiempo para pulirlo, para brillarlo, para tenerla
perfecta. Porque para el japonés, estas espadas tienen una suma importancia y ellos no pueden ignorar la reverencia en la que la tienen. Los europeos, sin embargo, derritieron muchas de sus espadas para hacer picotas, para hacer asadas en tiempos de paz, porque yo no voy a usar una espada para labrar la tierra. Derretían sus espadas, las usaban para hacer picotas. Cuando vencían a sus oponentes, dejaban las espadas tiradas en el suelo, donde el moho y la lluvia las corrompía. Muchos de ellos las derritieron para convertirlas en balas y otros tipos de armamentos. Tan pronto encontraron un arma superior. No debe sorprendernos que, a pesar de tener un hierro de mejor calidad, no sobreviven muchas de ellas. Y ahora, si hacemos una pausa y pensamos, podríamos ver que la palabra de Dios es tratada muchas veces a sí mismo por el hombre. La palabra de Dios en nuestra mente es viva y eficaz. Pero el efecto que la palabra va a tener en tu vida depende de con cuánta reverencia tú la sostienes. Y mi prueba para esto está en que hay ateos allá afuera que dicen que lo que los convenció de volverse ateos fue que leyeron la Biblia. Imagínense semejante disparate. Pero existen personas así. ¿Por qué? Porque ellos leen la Biblia como un libro. Lo leen, la leen sin reverencia. Para ellos no es la palabra del Dios viviente. Para ellos son palabras que escribieron unos hebreos en la antigüedad. Es la misma palabra. Sigue siendo la palabra del Dios viviente, pero la falta de reverencia de quien te está hablando cambia el efecto que va a tener en tu vida. Otros cristianos descansamos sobre los años que llevamos escuchando la palabra como si eso nos fuera a sostener. Es lamentable, pero hay cristianos que no leen su Biblia. Algunos no la leen suficiente, algunos no la leen, punto. Sin embargo, pensamos que el escucharla todos los domingos nos va a sostener. Como si yo escuchar de segundas manos la conversación de alguien es igual a conocer la persona con quien estaban conversando. Y algunos, y soy partícipe de este mal hábito, sí leemos la palabra para entenderla, pero la leo para entenderla como un libro. Leo su contexto histórico, la leo por hábito, por asegurarme de, no quiero que pase el día sin leer la Biblia, pero pues es otra tarea más de mi día a día. Y no la leo como el autor de Hebreos la describe, porque dice que es viva y eficaz. Yo creo que no hay una persona que lea esos versos de Hebreos y no quiera que la Biblia actúe en su vida de esa manera. A mí me encantaría que cada vez que entro en contacto con la palabra sea viva y eficaz, que me llegue hasta el centro del hueso, que no haya una cosa que yo pueda esconderle a Dios, que hasta las cosas más íntimas, más secretas, las cosas en las que le he fallado y no me atrevo a pedir perdón porque no quiero ni que salgan de mi boca, que la palabra las deje completamente al descubierto. ¿Cómo yo puedo guardar reverentemente la Biblia en mi mente? ¿Cómo la trato con el respeto que se merece? En vez de pensar que porque llevo 30 años en la iglesia, eso es suficiente. ¿Cómo lo hago? Efesios 6:17 puede darnos una idea. En Efesios 6, Pablo le está describiendo a los efesios
la armadura espiritual y les está diciendo los distintos componentes de la armadura espiritual. Y en el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación, y aquí es donde quiero hacer énfasis ahora, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuevamente, compara la palabra de Dios con una espada. Pero hay una parte de este versículo cuyo contexto podemos perder porque hablamos español. En el griego hay dos formas de decir la palabra palabra. O sea que la palabra palabra, hay dos maneras de decirla. Traten de decir eso rápido. Hay dos palabras para la palabra palabra en el griego. La primera es logos. Y logos, en cuestión de idioma, logos no tiene un contexto temporal. Logos, la palabra logos, se refiere a la totalidad de un discurso. Así que si nosotros miramos la Biblia, nosotros podríamos decir que de Génesis a Apocalipsis la Biblia es un logos. Es la totalidad de lo que Dios le quería decir al ser humano. La segunda palabra que hay en el griego para palabra es rema. R-H-E-M-A. Repitan conmigo, rema. No es que empiecen a gemar, sino la palabra rema. Rema sí tiene un contexto temporal. Rema significa la palabra hablada en este momento, en un contexto presente. Otra forma de ver rema es como decir una palabra hablada específicamente. No, logos es generalmente, rema es específicamente. Adivinen cuál de las dos es la que se está usando en el versículo 17. Rema dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la rema de Dios. Así que si fuésemos a leer esto, sabiendo lo que rema significa, que rema, otra forma de traducirla sería como frase o dicho, el versículo leería, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que son las frases habladas en el presente de Dios. Y ahora me hace mucho más sentido cómo es que se supone que la palabra sea viva y eficaz en mi vida. Pablo no está tratando la palabra de Dios como el libro de la Biblia. Pablo está tratando la palabra de Dios como una conversación. Pablo les está diciendo, toma la espada del Espíritu, que es cada conversación que Dios tiene contigo. Tu espada, tu arma espiritual, es cada frase específica que Dios habla a tu vida. Y esto no es, quiero hacer una salvedad. Esto no es un golpe, esto no es yo criticando que se estudie la Biblia académicamente. Háganlo. Es bueno tener esos contextos. Es bueno leer la Biblia como un logos. Pero si queremos que la Biblia tenga un efecto práctico en nuestra vida, si queremos que sea viva y eficaz en nuestra vida, que penetre hasta el centro de nuestra vida, tenemos que leer la Biblia como que Dios está conversando con nosotros en ese momento. Y yo podría intentar de filosofar acerca de cómo hacer esto, pero encuentro que es mucho más fácil simplemente darle un ejemplo de un guerrero en acción y así yo creo que podemos entender a qué Pablo se refería. Vamos a ver a un espadachín usando la espada del Espíritu. Síganme al libro de Mateo y vamos a ir al capítulo 4. Estos capítulos 4 están brutales.
Y lee de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué Jesús tenía que ser tentado por el diablo? Porque no es que Jesús estaba en el desierto y el diablo llegó. No, el diablo estaba en el desierto y el Espíritu lleva a Jesús al desierto donde el diablo lo está esperando para tentarlo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La razón por la que Jesús tuvo que ir al desierto a ser tentado es porque nosotros no vamos a saber usar la espada si alguien no nos enseña cómo utilizarla. Si usted no sabe usar una katana, cuando usted trate de darle a su oponente, la va a romper. Las katanas son espadas bien filosas y son bien efectivas. Pero hay un arte de cómo usar la espada. Una persona que no ha maestreado cómo utilizarla no la puede ni siquiera sacar de la vaina bien. Porque es una espada que está diseñada para cortar según va saliendo de la vaina. Es distinta a otras espadas. Hay una técnica. Ahora Jesús está en el desierto y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás le está diciendo si eres hijo de Dios. Él le está poniendo en cuestión si es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hace unos capítulos atrás, cuando Jesús es bautizado por Juan, Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios ha declarado que Jesús es su hijo y Satanás quiere probar que Dios está equivocado en decir eso. Y él está diciendo, si lo que tu papá te dijo es verdad, ¿por qué tú tienes hambre? El Hijo de Dios, hambriento. Y él tentó la necesidad física de Jesús de tener pan. Él llevaba 40 días sin comer. Qué mal hubiese sido que Jesús le hubiese dicho, dame un segundo, déjame buscar mi Biblia, voy a buscar mi concordancia y voy a encontrar el versículo que contrarresta esto. No, Jesús tampoco le dijo, la contestación a la pregunta que tú estás haciendo relacionada a si yo soy el Hijo de Dios, está en la Biblia, está en estos pergaminos que yo cargo debajo del brazo todos los días. No, Jesús no contraatacó a Satanás con logos, porque la espada del Espíritu es rema, es presente. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús ha conversado con su papá acerca del sustento. Y él le dice, mi papá me dijo, mi papá me escribió que yo no vivo de pan. El pan no sostiene al hombre, Satanás. Dios sostiene al hombre. Y aquí llegamos al primer asalto de la batalla. Satanás lanza un golpe y Jesús bloquea. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás ahora está usando el rema. Él saca su propia espada. Jesús ya bloqueó y ahora Satanás piensa que puede usar la palabra, pero recuerden lo que dije. Hay una técnica para que la palabra tenga el efecto que tiene. Satanás no tiene reverencia por la palabra, pero Jesús sí. Satanás no está conversando con Dios. Jesús llevaba 40 días ayunando, llevaba 40 días en vivo conversando con su papá. Y le dice, escrito está. Él no le dice, mi opinión es esta. Él no le dice, al cabo que ni quería tirarme del techo del templo. No, Jesús le dice, escrito está. Mi papá
me dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no tengo que tentar a mi papá, porque yo le creo que soy su hijo. Yo no necesito prueba de él. Ya él me lo dijo y yo confío en lo que él me está diciendo. Es una conversación entre Jesús y el Padre. Y ahora Jesús tiene al diablo con el pie para atrás, a punto de caer. Y Satanás hace lo que todo cobarde hace. Hace una garambeta, hace un tiro con la espada a ver si le logra dar. Porque no tiene técnica, no tiene habilidad, no tiene reverencia por la palabra. Entonces Jesús le dijo, él le dice, primero, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y tú puedes ver la desesperación en el enemigo. Él le dice, ¿qué tú quieres? Dinero, mujeres, fama, el mundo, los reinos, todo, por favor. Ríndete. Y Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y yo me lo imagino al diablo en el piso y a Jesús con la espada en el cuello, diciéndole, Satanás, vete. Tú sabes que yo confío en mi papá. Y entonces, el diablo entonces le dejó. Y es aquí vinieron ángeles y le servían. En el libro de Santiago, dice, me parece que es en el libro de Santiago, discúlpenme si la referencia la tengo mal, pero sé que en la Biblia dice que si tú resistes al diablo, él huirá de vosotros. Pero no es resistir al diablo con tus propias fuerzas, porque Jesús no resistió al diablo con sus propias fuerzas. Es que cuando el diablo viene a acechar a tu vida, cuando la dificultad viene a tu vida, tú tienes que estar preparado para decirle, mi papá me dijo. No, él dijo en el pasado. No hay una idea en un libro. Mi papá me dijo hoy que él me va a cuidar. Mi papá me dijo hoy que él me va a sostener. Mi papá me dijo que mi hijo va a estar bien. Mi papá me dijo que si mi salud termina de acabar conmigo, yo voy para el cielo a estar con él. Mi papá me dijo que no hay una necesidad que él no haya cubierto. Y para cuando la autoestima está mala, mi papá me dijo que me ama. Y si yo creo en su palabra con reverencia, yo no tengo que dudar. Esa era la diferencia que el autor de Hebreos quería, que los que lo escuchaban entendieran. Él no quería que ellos vieran la palabra de Dios como una tradición, como algo que yo oigo los domingos porque suena bonito. Él no quería que la palabra de Dios en la vida de los que lo escuchaban fuera algo que mi papá me enseñó, que es algo porque la abuela oraba por mí y me hacía ir a la iglesia cuando yo no quería. Él no quería eso para ellos. Él le decía, tengan cuidado de descansar de solamente haber oído la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz, es presente y, y visita todas las avenidas de tu vida. No hay una en la que no alumbre. Jesús sabía lo que estaba escrito en la palabra. Él conocía el logos de la palabra, pero la cargaba en el corazón con la reverencia de un guerrero. Cuando el diablo acechó a Jesús, Jesús no tenía que empezar a buscar la palabra de Dios. Él la tenía ya en su corazón porque la conversaba con su papá, la tenía como presente. Y cuando el diablo llega, Jesús ya tiene la espada afuera. Ya él está listo, él no lo cogen desprevenido. Jesús no filosofó, no se fue a un combate intelectual con Satanás. Él usó rema, frases presentes de la palabra de Dios
Y eso fue suficiente para que el diablo tuviera que huir de él. Y fíjense que el diablo usó la palabra también. Y hoy día hay una preocupante moda donde yo empiezo a ver que iglesias están tratando de usar partes de la Biblia para desprobar otras partes de la Biblia. Donde veo cristianos que están diciendo, sí, la palabra de Dios es bonita, cristianos. Donde hay personas diciendo, sí, la palabra de Dios es bonita, pero cuando la tiño con mi opinión se ve un poquito mejor. Dios te hubiese pedido que escribieras la Biblia si necesitaba tu insumo para escribirla. Él no necesita que modifiquemos su palabra. Él necesita que la retengamos con reverencia. Les hago una pregunta. Algunos de ustedes, y alce la mano si lo sabe. Si no lo sabe, no alce la mano, no hay vergüenza, no se preocupen, yo no lo sabía tampoco. ¿Alguien sabe en qué porción de la Biblia se encuentran los versículos que Jesús usó para combatir al diablo? Si lo sabes, alguien levante la mano. Ok, hay 2 personas que lo saben. ¿Me puedes decir dónde se encontraban? En Deuteronomio. Pero lo saben porque yo les envié la predicación de antemano. Ok, está bien, lo sabían. No, no me hicieron trampa. Se encuentran en Deuteronomio. En 30 años en la iglesia. Yo estoy en la iglesia desde que yo era un feto. En todo el tiempo que yo llevo en la iglesia, nunca me había preguntado de dónde Jesús sacó los versículos que usó para contrarrestar a Satanás hasta que estaba preparando este mensaje. Y cuando vi que era en Deuteronomio, me quedé, Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Cuándo fue la última vez que yo leí Deuteronomio? Y que conste, yo he leído Deuteronomio. Tengo un comentario bíblico en audiobook de Deuteronomio. Y nunca hice la conexión. Porque lamentablemente no tenía a Deuteronomio como una palabra de Dios que tenía que retener con reverencia. Si yo tuviese un amigo, un familiar que me pidiera ayuda porque está luchando con una tentación, no puedo dejar este vicio, no sé qué hacer. Deuteronomio no es el primer libro donde voy a buscar. Y Jesús combatió al enemigo y sacó esos versículos instantáneamente. Ese es el nivel de reverencia que hace que la palabra sea viva y eficaz. Deuteronomio y hasta en Levítico les ha puesto. Tiene palabra para nuestra vida, pero no es efectiva si no la cuidamos. No es efectiva si no le sacamos filo. No es efectiva si no la compartimos con otros cristianos y constantemente tratamos de descifrar qué es lo que Jesús nos quería decir. ¿Cuál es la conversación que Él quiere tener con nosotros? 3 versos, Deuteronomio 8:3, 6:16 y 6:13. Suficiente para vencer a Satanás. Y yo no me había dado cuenta. Había suficiente para vencer al enemigo en el preámbulo de la Biblia, en el 5.º libro. Esos eran los Deuteronomio, eran los libros que tenía el pueblo de Israel. Y no entraron a la tierra prometida. La cita. Deuteronomio 8:3, 6:16 y 6:13. Ellos tenían Deuteronomio y no entraron a la tierra prometida porque no tenían reverencia por la palabra de Dios. La tenían en logos, pero no la tenían en rema. Lo que nosotros hacemos aquí es más que una tradición.
Si estás viniendo aquí porque es lo que tus papás hacían, esto no va a tener el efecto que Hebreos dice. Vas a oír la palabra, pero tú vas a decir, ¿por qué dice que es viva y eficaz? ¿Por qué dice que penetra todas las partes de mi vida si yo no siento nada? Pero cuando lees la palabra, cuando escuchas la escuchas como si Dios mismo te está hablando o la estás oyendo como si yo te estoy hablando. Porque déjame decirte algo, yo no tengo nada de especial. Si yo me parara aquí sin la palabra, yo no les tengo nada que decir. Yo no sé cómo arreglar tus problemas. Sammy tampoco. Y Nicole tampoco. A menos que el problema que tú tengas sea relacionado a insectos, yo no puedo hacer nada por ti, porque esa es mi profesión. La palabra es lo que puede arreglar tu vida, porque es la conversación en vivo con el que te diseñó. El que te diseñó es el que sabe cuáles son los problemas que tú puedes tener. Que no suene como una blasfemia lo que voy a decir, pero no es suficiente escuchar la palabra. Hay que vivirla presentemente cuando la estudiemos. Quiero hacer un ejercicio. Con esto voy cerrando. Cierra tus ojos, pero no vamos a orar. Cierren sus ojitos. Les voy a pedir algo difícil, porque no lo van a poder hacer, pero cierren sus ojos. Veo que los están volviendo a abrir, manténganlos cerrados. Yo quiero que te imagines que estás sentado a una mesa. Puede ser pequeña, puedes estar en tu casa o puedes estar en un café. A lo mejor tienes una taza de café al frente. Y sentado al frente tuyo está Dios. Quizás no puedes imaginarte su cara porque ninguno de nosotros sabe cómo Él se ve. Pero puedes oír su voz audiblemente. Retumba en tus tímpanos. Y quiere conversar contigo. Puedes tocarle la mano. Y toma un momento para decirte, hijo, hija, quiero conversar acerca de algo. Tú sabes que te amo, ¿verdad? Tú sabes que te cuido, ¿verdad? Tú sabes que te perdono. Tú sabes que no hay nada que te pueda separar de mí. Abre tus ojos. Tú no tomarías nota. Tú no prestarías atención para asegurarte que ni una sola palabra, que una sílaba, no se pierda de lo que Él está tratando de decirte. Tú no te lo repetirías después de la conversación en tu mente, otra vez y otra vez y otra vez, porque de todo lo que se me puede olvidar, esto no se me puede olvidar. ¿No tratarías esa conversación con reverencia? Cada vez que lees la Biblia, Él te está hablando. Y por si no lo sabías, Dios es omnipresente. No has leído la Biblia una sola vez que Él no haya estado al lado tuyo. Si lo tuviésemos de frente, lo trataríamos con reverencia. Pero por alguna razón en nuestra humanidad, cuando nos sentamos a leer la palabra y la tomamos en nuestras manos, se nos olvida quién nos está hablando. Y el moho y el tiempo y la humedad y la dificultad corrompen lo que hemos tratado de guardar. Esa falta de reverencia por la palabra nos aleja del descanso del Señor. Y quiero que resuene en tu corazón, que no te vayas hoy sin tomar en serio la advertencia que nos dice en el libro de Hebreos.
que no sea que no la hayamos alcanzado por nuestra falta de fe. Si queremos que la palabra produzca fe en nosotros, no es suficiente oírla. Es tratarla como rema, como que Dios te está hablando en el presente, como que el problema que tú tienes hace todos esos miles de años, ya Él te dio una solución. Como Sammy les estaba diciendo, todos tenemos una situación. Estoy seguro que en tu mente tienes una. ¿Sabes qué? Dios ya te dio la contestación, está en su palabra. Pero no está en la totalidad, está en un versículo específico. Está en una frase que Él te dijo que se vuelve la espada que tú usas contra el enemigo. Yo no me quiero quedar corto de la meta como le sucedió a los israelitas. Quiero entrar a esa tierra prometida, quiero encontrar el descanso. No quiero encontrarme desarmado delante del enemigo. Pero si quiero tener la espada bien conservada, afilada, la espada del Espíritu, que es con lo que me voy a defender, necesito guardar esa palabra como Jesús la guardó. Con reverencia, viva, presente y perfecta. Cierra tu ojo. Padre Santo, te damos gracias porque que mucho nos dejaste. Que mucho nos dejaste en tu palabra. Cuántas conversaciones bonitas dejaste para que tengamos contigo. Cuánta luz, cuánto poder, cuánta protección, cuánto bálsamo dejaste para nosotros en tu palabra, que es viva y es eficaz. Que sí penetra hasta el centro de nuestros huesos, que hasta lo que no entendemos nuestra alma y nuestro espíritu la separa. Señor, gracias por dejarnos una palabra que visita cada avenida de nuestro corazón. Ayúdanos a entenderla, a escucharla como una conversación contigo. Señor, tú no eres una idea, tú eres nuestro creador. Tú nos entiendes mejor de lo que nos entendemos nosotros. Perdónanos si hemos menospreciado este regalo. Ayúdanos a vivir tu palabra para que cada vez que el enemigo aceche, podamos resistirlo y él huya de nosotros. Y que cada vez que dudemos, que haga falta esa fe, esté tu espada ahí para defendernos. Que tu Espíritu Santo nos visite cada vez que la abramos, cada vez que la leamos, cada vez que la compartamos. Y que cada momento sea una conversación contigo. Bendigo a mis hermanos, Señor. Te pido que esta palabra salga de aquí en sus corazones para que cada vez que visiten un momento contigo, cambie su vida un poquito más. En el nombre de tu Hijo amado Jesús he pedido esto y oro con fe de que así será. Amén.